Bien, en la segunda semana de la asignatura de lenguaje de programación 2, en el tema de análisis y diseño orientado a objetos, vamos a ver en la parte práctica cómo podemos transcribir un diagrama de clases hacia la parte de código. Empezamos entendiendo un diagrama que tenemos representado para ustedes en este momento, que es el que se muestra a continuación. Bien, verán que se reconocen las siguientes clases. Tengo la clase persona, que en este diagrama vendría a ser la superclase, es decir, estudiante hereda de persona, estudiante universitario hereda de estudiante y estudiante de posgrado hereda de estudiante universitario. Pero muy aparte de eso, veamos que la superclase en esta estructura es simplemente la clase persona, la cual tiene las siguientes propiedades y métodos. Como propiedades, en la clase persona tenemos a la propiedad string, de tipo string, que es nombre, a la propiedad edad, que es de tipo entero, pero fíjense el detalle donde ambas tienen el símbolo menos antecedido, lo que significaría que estas propiedades son de acceso privado, es decir, se va a obligar a que tengan que implementarse métodos para acceder o modificar estas dos propiedades. Luego vemos que tenemos un método persona con el símbolo más, que significa que se trata de un método de acceso público, pero al coincidir este método persona con el nombre de la clase persona, inmediatamente debemos notar que se trata del constructor y que este constructor recibe dos parámetros, recibe el parámetro nombre y el parámetro edad, definitivamente para poder inicializar esos valores. Luego tenemos un método público getNombre, como también el método público getEdad. Ambos servirían para extraer el valor del nombre y de la edad correspondientemente, además que ambos son públicos. También tenemos un método mostrar información, que no recibe parámetros, por lo que ustedes pueden notar mostrar info no recibe parámetros, es de acceso público, y el void que vemos al principio nos estaría indicando que no retorna ningún valor, lo que sí es seguramente efectúa una acción pero no retorna un valor en forma directa. También vemos un método toString. Este método toString retorna, dice, un string, es más, retorna una clase string. Este método toString prácticamente es el equivalente al que vemos antes, que es el mostrar info, sino que lo hemos implementado para que ustedes puedan notar cuál sería la forma de implementarlo y de usarlo. Bien, pero pasemos a la clase estudiante. En este caso, un estudiante es una persona. Así es como deberíamos de interpretar el código que tenemos acá, ¿no? Un estudiante es una persona. Es importantísimo que lo podamos leer de esa manera. Ahora, al heredar la clase estudiante desde la clase persona, heredaría las propiedades nombre y edad, como también sus métodos. Pero adicionalmente vemos que estudiante genera, en realidad agrega una propiedad más, que es la propiedad carrera. Esta propiedad carrera, notemos que es con el símbolo menos, que es privada y es de tipo cadena. También podemos notar su correspondiente constructor,
que recibe los parámetros de nombre, edad y carrera. En este caso no vamos a hacer distinción entre parámetros y argumentos. Bueno, igual, ¿no? Si se fijan, tenemos que se ha agregado un método getCarrera que nos retorna una cadena que es de acceso público. Tenemos también el método mostrarinfo, pero acá hay que notar algo sumamente importante. ¿Qué es lo que pasa con el método mostrarinfo que teníamos antes? Porque la clase persona ya tiene un método mostrarinfo. ¿Qué pasa con este nuevo mostrarinfo? Pues sucede que acá nosotros vamos a tener que sobreescribir. En el ejemplo que vamos a desarrollar, aplicaríamos un override para sobreescribir lo que ya hace mostrarinfo de la clase persona. De igual manera pasaría acá, ¿no? Fíjate que la superclase ya trae un método toString. ¿Y por qué lo necesitamos sobreescribir? Porque si utilizamos solamente el toString, o bueno, el mostrarinfo de la clase persona, este está programado para mostrarnos únicamente los dos primeros métodos. En cambio, estudiante tiene, la clase persona tiene únicamente dos propiedades. En cambio, estudiante tiene tres propiedades. Por lo tanto, mostrarinfo de clase persona nos mostraría solamente esas dos propiedades. En cambio, mostrarinfo de la clase estudiante sí debería ser capaz de mostrarnos las propiedades que se heredan de la clase persona más la propiedad carrera. Si seguimos revisando más hacia abajo, vamos a poder encontrar lo siguiente. Que se ha definido una clase estudiante universitario que agrega una propiedad año que es de tipo entero y que definitivamente es privada. Ya sabemos que en este caso lo que estamos aplicando es encapsular y lo que buscamos fundamentalmente es proteger el acceso a este campo, al campo año, y que sea únicamente modificado mediante un método. Muy bien, entonces lo que estaríamos viendo acá que estudiante universitario tiene una propiedad más. Por lo tanto, el constructor de estudiante universitario, como podemos verlo acá, ya no recibe solamente 3 parámetros, ahora recibe 4 parámetros para que sea posible inicializar cada uno de los campos. También tiene un método para obtener el año y un método mostrarinfo que, al igual que en el caso anterior de estudiante, tendría que sobreescribir el método de su clase padre. Luego tenemos el caso de la clase estudiante posgrado. Un estudiante posgrado es un estudiante universitario, pero además agregaría, por ejemplo, una propiedad como especialidad, o tal vez podríamos indicarle maestría, ¿no? Pero bueno, ciñéndonos a este ejemplo nada más, tendríamos acá que el constructor de estudiante posgrado tiene que lograr inicializar 1, 2, 3, 4, 5 parámetros, mientras que mostrarinfo y toString tendrían que sobreescribir los métodos anteriores. Ahora vamos a ampliar el ejemplo anterior donde teníamos la clase persona como clase base, luego teníamos a estudiante y a estudiante universitario, pero en este caso vamos a realizar lo siguiente. Vamos a aplicar una relación de asociación, en este caso de estudiante universitario con asignatura, con la clase asignatura, donde buscamos especificar una relación de asociación de uno a muchos. Esto lo podrán ustedes notar con esta simbología. Ahí está. Donde indica que un estudiante universitario está asociado con 0 o muchas asignaturas. Claro, y esto tiene lógica porque no habría sentido
de asociar ningún estudiante universitario a una asignatura, ¿no? Ahora también, por el otro lado, tiene sentido de que un estudiante universitario pueda tener tal vez ninguna asignatura. Podría darse un caso como ese porque digamos que el estudiante ha culminado ya sus estudios, así que se encuentra ya en décimo ciclo, así que ahí tendríamos el caso de el 0. Ahora, revisando más hacia abajo, podemos encontrar lo siguiente: la asociación con una clase docente. Fíjate que la clase docente se asocia con la clase asignatura. No se ha especificado en este caso la multiplicidad de la relación, pero podemos indicar que un docente está asociado con asignatura y podríamos indicar el caso de multiplicidad para indicar de muchos a muchos, ¿no? Ya que un docente podría estar asociado con muchas asignaturas, como en una asignatura podríamos tener asociados a muchos docentes. En este caso estoy evitando mencionar la palabra o el verbo dictar, asignado, etc., porque en la línea no se ha especificado específicamente la función que estaría, digamos, efectuando, generando la asociación. Otro tema que hay que ver acá es que docente es también de tipo persona, así como estudiante, por lo tanto hereda nombre y edad, así como los métodos que le corresponden a persona, como su constructor, su getNombre y su getEdad. Pero además docente implementa una propiedad privada que es el grado académico y por supuesto implementa su propio constructor. Veamos ahora la implementación en Java de la estructura de clases que hemos tratado anteriormente. Para ello vamos a utilizar IntelliJ IDEA o cualquier otro IDE en realidad que ustedes crean por conveniente. Bien, entonces acá en IntelliJ vamos a darle clic a New Project y voy a elegir, por ejemplo, semana 2. Voy a tener cuidado de elegir una carpeta donde pueda yo ir guardando cada uno de los proyectos, así que acá voy a generar una carpeta Zen2 nada más y bueno, voy a guardar acá el proyecto en Java con el JDK11 y le damos clic a Create. Bien, entonces de inmediato se va a mostrar una pantalla como esta, donde por defecto IntelliJ va a generarme el correspondiente main class o la clase principal. En este caso simplemente voy a hacer un acomodo, ¿no?, para probar que esto esté funcionando y sobre todo que se esté llamando al Java instalado. Bueno, entonces en mi caso no tengo ningún problema, ya que esta clase principal es de acceso público, estático, no devuelve ningún valor, recibe un vector de strings como argumentos y simplemente muestra en pantalla un hello world. ¿Ok? Bueno, esto lo menciono porque esta public class main la vamos a utilizar intensivamente en cada uno de los ejercicios que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, voy a generar acá un nuevo package. Un nuevo package al cual voy a denominar, bueno, un nuevo directorio sería en este caso, ya que no me muestra con el nombre de package, y le voy a indicar que este directorio se va a llamar entidades. Y dentro de entidades voy a generar una nueva clase, en este caso un new file, le voy a llamar persona.class. Muy bien, entonces para este caso, persona.java. Ok,
Entonces, estando en este archivo, vamos a utilizar la estructura que hemos definido antes, que en este caso era que persona tenía una propiedad nombre de tipo string y otra propiedad edad de tipo entero. Muy bien, entonces, a ver, un instante. Voy a generar entonces un nuevo package dentro de source, que es el código fuente, new package, y acá el package entidades. Dentro del package entidades efectuamos clic derecho, new Java class, y pedimos que se pueda crear la clase persona. Bien, entonces acá tenemos ya la estructura inicial de lo que es o lo que sería la clase persona, que va a tener una propiedad privada de tipo string, que es el nombre, punto y coma, y también va a tener otra propiedad privada de tipo entero, que es la edad. Lo ideal hubiese sido que tengamos la fecha de nacimiento, ¿no? Sino que por fines académicos nada más vamos a trabajar con lo que es la edad. Muy bien, entonces teniendo esto deberíamos de definir el constructor. El constructor que sería de esta manera, ¿no? Persona, tabulador, y a partir de acá tendremos que especificar su nivel de acceso. En este caso, por ejemplo, public persona, ¿qué pasó con el teclado? Ok, ahora sí, public persona, y a continuación los parámetros que le corresponden. Es más, el que tenemos en este momento ya sería un primer constructor, aunque no tiene parámetros. Acá no se visualizan parámetros, ya se consideraría un constructor con parámetros por defecto. ¿Sí? Muy bien, pero lo que yo quiero es especificar un constructor que reciba, por ejemplo, un nombre y un entero que sea la edad. Ya está, entonces acá vamos a utilizar la palabra reservada this, que se refiere a esta clase. Entonces diríamos que a esta clase, a su propiedad nombre, se le debe asignar el argumento nombre. A esta clase, a su propiedad de edad, se le debe asignar lo que me han pasado como parámetro en edad. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también es importante ver que este mismo constructor lo pude haber generado de la siguiente manera. Un clic derecho, generate, elijo constructor, indico los dos parámetros que va a recibir y le doy clic OK, y bueno, ya lo hubiese generado, pero en todo caso lo cortamos para que veamos cómo lo genera, ¿no? Generate constructor, ambos campos, selecciono los dos campos, le doy clic OK, y fíjate que generaría el constructor en forma automática. ¿Ok? Bien, ahora también necesito los métodos para obtener el nombre y la edad, así que estos métodos tendrían que ser de acceso público. Entonces serían public, por ejemplo, me va a retornar un string, entonces sería get nombre, por ejemplo, no recibe parámetros, y lo único que hace en este caso es devolver lo que tenemos en el campo o propiedad nombre, ¿no? Podría ser escrito así, o también podría ser escrito de esta manera. En ambos casos serían totalmente equivalentes. En muchos casos se prefiere especificarlo así para no tener, digamos, ninguna equivocación en la referencia del código. Muy bien, entonces así sería como generaríamos el método nombre o getNombre para obtener el nombre, pero también podemos utilizar IntelliJ IDEA para obtener los respectivos métodos get
and set para el nombre y para la edad. Get referido a obtener y set referido a establecer. Entonces damos clic acá y lo que obtenemos, por ejemplo, es el mismo que habíamos generado antes. Get nombre, obtener el nombre. Set nombre, al cual se le pasa un parámetro para guardar ese valor en la propiedad nombre, similar con edad. Get edad o set edad, que establece o guarda el valor de la edad. Bien, ahí tenemos entonces esos dos métodos. Ahora vamos a implementar un método público que no retorna nada, pero sí hace. ¿Qué es lo que hace? Muestra información tal y como estaba, por ejemplo, en la estructura UML del diagrama de clases. Entonces acá podríamos hacer algo. Podríamos llamar a system.out.println para imprimir el siguiente mensaje, ¿no? Nombre, dos puntos, espacio, más nombre. En este caso lo que estaríamos haciendo es imprimir primero una cadena, nombre, dos puntos y un espacio, y estaríamos concatenando con el valor de la propiedad nombre. También podríamos asociar otra línea más con system.out.println, que lo que hace es imprimir en pantalla. Imprimiríamos en pantalla el valor de la edad, la cadena edad, dos puntos, y a continuación el valor de la edad, el valor que está almacenado en el campo edad en este momento. Bien, entonces ahí tendríamos el método mostrar información. Pero este método mostrar información, aunque es muy básico, tiene ya un problema. El problema que tiene es que siempre va a imprimir en pantalla o en, digamos, la salida estándar. Y probablemente yo no necesite siempre imprimir. Sí necesite obtener los valores de los campos en conjunto, pero no necesariamente imprimir. Así que para eso voy a generar un método toString. ¿Está bien? Primero lo voy a generar de esta forma. Mira, generate toString. Ok. Y fíjate que en primer lugar dice sobrescribe. ¿Qué es lo que sobrescribe? Porque se supone que este método toString es el primer método a cadena, esa sería su traducción de esta clase. Pero en realidad todas las clases Java descienden de una superclase que es la clase Object, y la clase Object ya tiene un método toString, y es por eso que hay que sobreescribir, hay que aplicarle este @override para sobreescribir el método toString en la clase persona. Muy bien, pero ¿qué es lo que hace? Este método devuelve los datos, pero fíjate, no los imprime, solamente los devuelve. Eso me permitiría que yo podría luego, de alguna manera, si deseo imprimirlos, o tal vez podría utilizar esto mismo para convertirlo a un formato de salida de tipo JSON, por ejemplo, o darle un formato específico separado por comas. Así que ahí está la potencia de esto, ¿no? Voy a agarrar a persona, le voy a decir persona, convierte a cadena tus datos. Así es como leeríamos esto. Muy bien, entonces hasta el momento tendríamos a la clase persona. Vamos a guardar esto, le damos a un control S y vamos a generar una nueva clase. En este caso la clase estudiante. Muy bien. La clase estudiante, a diferencia de la clase persona, agrega un campo que es de tipo string, que es el campo carrera. Muy bien, entonces vamos a decirle que es un campo privado de tipo string que se llama carrera. Punto y coma. También fíjate que tiene un constructor específico para los tres campos, ¿sí? Pero recuerda que decimos que hereda de persona. Entonces eso me estaría faltando indicar que hereda de persona. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con la palabra extends persona, extiende de persona, dice, ¿no?
un ratito. Extends persona. Muy bien, entonces ahora sí ya estaría indicándole que hay una forma de herencia de la clase estudiante desde la clase persona. Pero verás que me muestra de color rojo porque acá lo que está faltando es importar. Entonces puedes presionar al Enter para que te diga, por ejemplo, qué es lo que se puede hacer. En este caso te estaba preguntando si quieres crear un constructor que coincida con la superclase. Y le vamos a decir que sí, que genere ese método que coincida con la superclase. Y como vemos, ya generó acá el método constructor estudiante que coincide con la superclase porque solicita el nombre y la edad. Está bien, pero y le da, digamos, los valores del nombre y edad. Pero yo voy a necesitar para este caso agregar el valor de la carrera. Entonces tendré que agregar un método más, ¿sí? En este caso, para una propiedad más, la referencia a lo que es el campo carrera. Acá tengo ya el método que invoca la superclase, pero a continuación le indicaré que this.carrera guarde lo que le estamos pasando en el argumento de carrera. Perfecto, entonces ya tenemos acá el método público constructor de la clase estudiante. Perfecto, ahora podríamos construir rápidamente esto. Los métodos getters and setters, los que guardan y obtienen valores desde sus campos mediante generate, y le voy a decir obtén los correspondientes. En este caso es únicamente desde el campo carrera, así que ya tendría get carrera y set carrera. Pero ojo, hay que tener en cuenta que estudiante puede acceder a los campos nombre y edad mediante los métodos getNombre, setNombre, getEdad y setEdad, ya que los hereda. Tengamos en cuenta eso. ¿Okay? ¿Qué más? También puedo generar acá el correspondiente método toString. ¿Sí? Entonces acá definitivamente habría que corregir este método, ¿no? Muy bien, entonces hasta el momento tenemos ya a la clase estudiante, pero acá vamos a hacerle una corrección. Está faltando un punto y coma y por eso me estaba mostrando con un subrayado de color rojo. Perfecto, ¿sí? El método toString de la clase estudiante podría mejorarse todavía, ¿no? Porque solamente estaría devolviendo la carrera. Entonces lo que podríamos hacer acá es indicar que devuelva, por ejemplo, el nombre, como también devuelva la edad. ¿Ok? Así que vamos a utilizar este carácter especial o carácter de escape para indicarle que devuelva nombre. También podríamos incluir acá, al igual que en el caso anterior, una estructura. Acá podría venir, por ejemplo, simplemente un salto de línea. A continuación, la edad, dos puntos, espacio, más. Acá nos faltaría concatenar con más, ¿ya? Y acá la edad. ¿Ok? Bien, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está mostrando de color rojo? Veamos, primero vamos a corregir los elementos de concatenación que me están faltando, como un más acá y también más acá. Bien, entonces habrían en realidad varias formas de solucionar esta.
pero lo vamos a hacer utilizando los métodos que ya se tienen. ¿A qué me refiero? Que podemos utilizar un getEdad y, por ejemplo, el método getNombre, que son métodos que sí pueden acceder en forma directa a los campos edad y nombre para que logramos obtener una concatenación. Muy bien, entonces, ya que tenemos definida la clase estudiante, vamos a hacer esto, vamos a hacer un control S, vamos a dirigirnos a nuestro main class y aquí vamos a hacer algunos cambios. Lo primero que vamos a hacer es lo referido a la importación. Fíjate que main se encuentra dentro de la carpeta source o src. En cambio, las clases estudiante y persona están dentro de la carpeta o package entidades. Por lo tanto, la referencia entre ellas es prácticamente directa, pero la referencia desde main hacia estudiante o hacia persona requiere que efectuemos una importación. Por lo tanto, como voy a utilizar persona y también voy a utilizar estudiante, acá lo indicado es que podamos nosotros efectuar la importación correspondiente. Entonces, fuera de la clase main, vamos a efectuar un import, a continuación entidades, y decimos, por ejemplo, quiero importar la clase persona, como también quiero importar de entidades la clase estudiante. Esto es recomendable a que hagamos esto, ¿no? También podemos haber efectuado esto. Me refiero a indicar únicamente un asterisco, con lo cual hubiésemos importado todas las clases. Pero la forma específica de estudiante, entidades.persona o entidades.estudiante es, digamos, la práctica recomendada. Muy bien. Entonces vamos a dejarlo como estudiante. Muy bien, y voy a definir que de tipo persona un objeto que se va a llamar, por ejemplo, P1. Ya P1 estoy definiendo que va a ser un objeto, voy a llamar a su correspondiente constructor persona, cual tiene dos parámetros que me indican claramente. El IntelliSense me dice que necesita nombre y edad. Por lo tanto, acá le vamos a poner, por ejemplo, Paul como nombre, edad, que es un entero, por ejemplo, 43. Y definitivamente esto necesita imprimirse. Muy bien, a continuación podríamos llamar a P1, que ya es de clase persona, por lo tanto tiene el método mostrarinfo, por ejemplo. Entonces P1.mostrarinfo podría funcionar sin ningún problema, es más, debe funcionar sin ningún problema. Y también puedo probar el P1.toString, pero como ese método únicamente me devuelve, entonces yo podría hacer, por ejemplo, lo siguiente. Podría llamar a un system.out.println para recién imprimir el resultado de p1.toString. ¿Está bien? Pero fíjate que esto que parece mucho más complejo, en realidad me va a facilitar posteriormente muchas cosas más, ¿no? Porque este toString, como ya dijimos, en realidad sería el primer paso para convertir esos datos en un formato de presentación diferente. Entonces, veamos qué tenemos hasta el momento. Si ejecutamos, ahí está, ¿no? Le hemos pedido mediante el método mostrarinfo que me indique el nombre y la edad, ¿sí? Mientras que acá lo que estamos obteniendo es el resultado de p1.toString. ¿Ok? Si es que no está muy claro, podríamos agregar un system.out.println, indicarle que esto es mostrar info, por ejemplo, y que abajo lo que tenemos es la invocación a toString para que esté mucho más claro, ¿no? Entonces volvemos a ejecutar acá
Y ahora me dice mostrar info, este es el resultado, otro string, y este es el resultado, ¿no? Tal vez acá podríamos acomodarlo así, ya que esta es una clase únicamente de prueba. Esto también es importante notarlo. De hecho, en una aplicación empresarial probablemente no vamos a hacer una implementación así, pero seguramente para nuestras pruebas preliminares vamos a necesitar una forma de comprobar que lo que tenemos implementado es correcto. Muy bien, entonces fíjate que hasta el momento la clase persona está funcionando como lo necesito. Bien, ahora voy a implementar una instancia de la clase estudiante. Voy a llamar nada más. A continuación llamo su constructor. El constructor de la clase estudiante, nosotros hemos dicho claramente que requiere en su constructor que le pasemos 3 parámetros, cuáles son el nombre, la edad y la carrera. Por lo tanto, si yo me fijo, por más que le ponga el punto y coma y no le indique parámetros, entonces me va a estar mostrando de rojo. ¿Está bien? Entonces acá le voy a decir, ¿sabes qué? Que el estudiante va a ser, por ejemplo, Alfredo. Su segundo parámetro, que sería la edad, que le vamos a poner 49. Y su tercer parámetro, que vendría a ser la carrera, que le vamos a poner pedagogía. Ya está. Ok, listo. A continuación voy a pedir que se imprima, ¿no? Entonces un system.out.println imprimir e.toString. Listo. Entonces vamos a probarlo, pero antes vamos a agregar acá un indicador que nos permita identificar claramente que esta es la clase estudiante, ¿no? Esto es una instancia de la clase estudiante. Muy bien, lo vamos a ejecutar. Y ahí está, ¿no? La instancia de la clase estudiante llamando a lo que es toString. Lo tenemos acá, ¿no? Nombre Alfredo, edad 49, carrera pedagogía. Como verán, acá requiere corregir la forma en que está implementado el método toString. Así que vamos a hacer esa corrección. Nombre, muy bien. Acá se concatena, a ver, para mantener la misma forma, edad, espacio, carrera, espacio, 2 puntos, ¿no? Podemos poner así. Espacio para que no se vea todo pegado. Muy bien, entonces efectuamos nuevamente. Ahí está, ¿no? Nombre Alfredo, edad 49, carrera pedagogía. Ok, bien, listo. Entonces ahí tenemos a la clase estudiante. Pero en realidad, de acuerdo al gráfico, necesitamos 2 clases más: estudiante universitario y estudiante de posgrado. Vamos a implementarlos de una vez. Entonces, new Java class estudiante universitario. Muy bien. Y acá le vamos a decir que esto extienda desde la clase estudiante. Muy bien. Acá nada más me va a preguntar si deseamos mejorar el constructor de esta clase. Ok, pero antes de hacer eso voy a definir acá el método, la propiedad entera año, o también podría ser ciclo. Si desean, le podemos poner ciclo si es que entramos en algún conflicto. Y muy bien, podemos ir acá, decirle, ¿sabes qué? Al enter, y me dice, ¿quieres que cree el constructor que coincida con las superclases? Sí, ahí está, ¿sí? Pero acá voy a agregar el enter año. Ahí está. Y acá, tal igual como lo hicimos antes,
voy a indicar this.año igual a año. A ver, algo pasa con mi teclado. A ver aquí. Vamos a ver si tenemos problemas con lo que es... perdón, estamos hablando de ciclo, ¿no? This.ciclo, ya no va año. A ver, lo voy a poner así nada más, sí, para que ustedes también entiendan que este es el parámetro, ¿no? Nada más, no necesariamente tiene que llamarse siempre igual que el campo. Lo importante es que sepas que este es el parámetro que viene al invocar al método estudiante, el constructor del método estudiante universitario, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces acá tenemos ya el método constructor de estudiante universitario. Nos faltaría el getter and setter de el ciclo. Muy bien, ya tengo el get ciclo, obtener el ciclo, y set ciclo, que es establecer o guardar el valor del ciclo. A continuación también voy a obtener el método toString. Ya está, y recuerden que sería muy parecido al anterior. ¿Está bien? En este caso, si observamos con detenimiento, necesitamos llamar al método toString de la clase estudiante. Digamos que una forma abreviada o eficiente sería llamando a la clase padre. Llamamos a la clase padre mediante super, que hace referencia en sí a la clase estudiante y a su método toString, y esto lo podemos concatenar con el resultado de ya específico de estudiante universitario, ¿no? Ok, entonces fíjate que acá podemos ir inclusive agregando o llamando al método de la clase padre y mejorando la salida, si se puede decir eso de alguna manera. Entonces guardamos esto con Ctrl+Shift+S, guardamos todo, vamos al main y vamos a agregar acá una salida indicando que esta es una instancia de estudiante universitario. Muy bien, entonces de tipo estudiante universitario va a ser, por ejemplo, EU igual new, llamamos al constructor de estudiante universitario con los parámetros de, por ejemplo, pp, edad 34, carrera, por ejemplo, ingeniería civil, y finalmente el ciclo le vamos a poner quinto ciclo y terminamos con un punto y coma. Muy bien, y ahora sería, por ejemplo, toString punto y coma. ¿Qué pasaría si nosotros ejecutamos el programa con eu.toString? Pues no nos va a dar ningún error, pero no se va a mostrar por pantalla porque toString no imprime en pantalla. Solo le estamos diciendo que obtenga esa cadena, la cadena con los valores de cada uno de los campos, pero no estamos especificando hacia qué salida. Recién cuando nosotros indicamos un system.out.println, estamos hablando recién de la salida estándar, es decir, la pantalla. Ese es un concepto que probablemente en este momento no es importante, pero para el caso de ciencia de la computación sí es muy importante. Recién le estoy diciendo que la salida sea pantalla. Recuerden que esto lo podría mandar a un puerto, lo podría mandar a una impresora o lo podría mandar a un archivo inclusive. Muy bien, entonces vamos a comprobar. Y fíjate, ¿no? Tenemos acá nombre Pepe, edad 34, carrera de ingeniería civil, que se ha concatenado con la salida de estudiante universitario,
que está en quinto ciclo, dice. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, finalmente vamos a agregar estudiante de posgrado. ¿Sí? ¿Cómo sería? New Java Class. Y acá tenemos a estudiante posgrado. Muy bien. Y le decimos que esto extienda de estudiante universitario. Muy bien. Y estudiante de posgrado va a tener una propiedad muy específica, que es una propiedad privada de tipo string, que por ejemplo le vamos a poner especialidad, punto y coma. Ahora podríamos nosotros darle al enter para que genere el constructor que coincida con la superclase. O fíjate que si tú vas por generate y le dices que genere el constructor, va a hacer esto, ¿no? ¿Sí? Ya lo va a hacer completo. Está bien, invocando tanto a la clase padre como al nuevo campo que nosotros hemos especificado. ¿Sí? Acá sí tendríamos un problema, ya que lo mejor es utilizar nombres en minúscula. Ok, ahora sí. Bien, a continuación podríamos generar los métodos correspondientes como getter and setter y también su correspondiente método toString. Ahí está, ¿sí? Y le damos clic a OK. Listo. Igual que en la clase anterior, llamaríamos a la superclase punto método toString concatenar con lo que tenemos en estudiante de posgrado. Por ejemplo, por si acaso acá habría que ver la mejor forma, ¿no? Si es que estamos hablando de un JSON, por ejemplo, para que cumpla con los caracteres correspondientes para abrir y cerrar. Muy bien, ya tenemos todo entonces aquí. Nos faltaría la última prueba con respecto a estudiante de posgrado. Muy bien, declaramos EP, por ejemplo, igual new estudiante posgrado, punto y coma, y sus correspondientes campos, ¿no? Por ejemplo, acá va a ser Manuel, su edad que sea 30. El siguiente parámetro que necesitamos es su ciclo, por ejemplo, noveno. No, me está pidiendo la carrera, ¿no? Sí, la carrera, perdón. Entonces sería, por ejemplo, enfermería. Muy bien. Y el último campo, que vendría a ser su ciclo, no es el último, es el penúltimo. Y acá ahora sí que tenemos que agregar la especialidad, ¿no? Acá le vamos a, suponte que está haciendo un posgrado en cuidados intensivos. Listo. Y ahora para comprobar vamos a agregar un system.out.println para que salga por la salida estándar y llamamos a estudiante posgrado .toString. Fíjate que estudiante posgrado ha agregado todos los demás métodos, ¿no? Bien, y efectuamos esto. Y acá está, ¿no? Manuel, edad 30, carrera de enfermería, como estudiante universitario, ciclo quinto, como estudiante posgrado, especialidad nula. ¿Qué ha pasado en ese caso? A ver, veamos lo que ha sucedido.
A ver, veamos qué es lo que está pasando, por qué me está dando nulo. Si vamos a estudiante de posgrado, en su constructor pasamos el argumento especialidad acá que lo cambiamos ya que al principio estaba definido como mayúsculas, pero fíjate un detalle que este está de un color gris, ¿no? Al parecer está de alguna manera confundiendo lo que es el parámetro con lo que es el campo de la clase. Por lo tanto vamos a ser más específicos y acá es donde entra muy bien en juego la palabra reservada this que habla acerca de la clase, ¿no? Vamos a hacer una nueva prueba, entonces primero guardamos Ctrl Shift S, vamos al main, ejecutamos y ahora sí tenemos el último campo o propiedad de cuidados intensivos. Ahora vamos a implementar una nueva clase, en este caso la clase docente, que igual que en el caso anterior va a heredar, pero va a heredar de persona. A continuación vamos a especificar que va a tener una propiedad privada que en este caso es de tipo string, denominada grado académico. Bien, teniendo estos elementos vamos a generar el constructor que coincida con la superclase, pero además vamos a especificar que en esta clase, en su propiedad grado académico, se le asigna el parámetro grado, que nos faltaría indicarlo. Bien, entonces ya lo tenemos. Ok. Bien, a partir de este punto ya podemos hacer lo que hemos venido trabajando antes, como por ejemplo generar el correspondiente que accede para el campo grado académico, como también utilizar toString, ya lo tenemos acá, y sobreescribir, o mejor dicho, agregar a lo que ya tenemos por parte de la superclase y concatenarlo con lo que tenemos en esta clase específica. Ok, pero también tengamos en cuenta que hay una clase más que es la clase asignatura, que es la que queremos implementar para poder especificar esta asociación de multiplicidad. Entonces vamos a trabajar eso. Implementamos una nueva clase. Muy bien, para el caso de asignatura sucede algo diferente a lo que hemos venido trabajando, porque asignatura no hereda, se asocia. Entonces, esa asociación la podemos lograr de la siguiente manera. Fíjate, vamos a declarar una variable privada de tipo string, que es el nombre de la asignatura, también el nombre del docente, bueno, en realidad no el nombre, sino el docente. Entonces acá la relación se hace de la siguiente forma. Definimos una propiedad de tipo docente que se va a llamar docente en este caso, y una lista de las evaluaciones, por ejemplo. Entonces acá voy a pedir
que se defina una lista de evaluaciones, pero no como nombres, sino como el resultado de las evaluaciones, de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones. Entonces va a ser una lista de valores double. Muy bien, en este caso list lo vemos de color rojo, así que le damos al enter para que se importe la librería correspondiente. Muy bien, vamos a generar el constructor para asignatura para los 3 campos. Le damos clic OK y ahí lo tenemos. Y luego vamos a generar los getters and setters para los 3 campos y ahí lo tenemos. Ok, bien. También vamos a agregar un método, y este método lo voy a poner acá arriba solamente para facilitar, digamos, la lectura. Este método es un método público y se va a llamar agregar evaluación. Y va a recibir los siguientes parámetros. Un parámetro de tipo double para la tarea 1, para la tarea 2, para la tarea 3 y para, digamos, la tarea 4. Muy bien, teniendo esos valores, entonces vamos a hacer que tenemos un vector que se denomina evaluaciones. Muy bien, a evaluaciones, el nombre de evaluaciones no sigue el estándar, no nos conviene trabajarlo así porque podemos dar a entender que se trata de una clase, ya que las clases se deben nombrar con su primera letra en mayúscula, así que mejor es tomarnos el tiempo para corregir ese error. Muy bien, entonces agregar evaluación sería que a evaluaciones, acá hay un dis, ¿no? Digamos, no se menciona, pero acá hay un dis.evaluaciones, ya que se trata de una lista, entonces ha heredado el método add. Así que podemos decir que se agregue tarea 1, punto y coma. Y esto mismo podemos replicarlo para cada una de las calificaciones que se va a manejar. Muy bien, entonces ya tenemos agregar evaluación. Ahora podemos generar un método que no devuelve nada. Para eso indicamos void, que sería mostrar evaluaciones. No recibe parámetros. Inmediatamente lo que podemos hacer es sacar por pantalla el valor de las evaluaciones, ¿no? Inclusive podríamos acá ponerle ya un mensaje. También podríamos hacer que estos valores se devuelvan como una cadena y a partir de ahí se vea qué es lo que se hace con ese resultado, ¿no? Pero para lo que vamos a mostrar ahorita sería simplemente, a ver, en este caso sería evaluaciones, ya que se trata de una lista y queremos obtener el primer componente, utilizamos getZero. Muy bien, entonces esto mismo podemos replicarlo para tarea 2, tarea 3, tarea 4 y acá cambiar el índice a 1, a 2 y a 3. Con eso tendríamos ya el resultado de cada una de las evaluaciones y podríamos hacer una modificación. A ver, pero veamos, para parecer hay en asignatura hay un error. Claro, esto debe ser en minúscula. A ver, eran 2 errores.
Ya lo tenemos. Ahora sí podemos dirigirnos al main para ahí definir valores de prueba, ¿no? Para este caso vamos a utilizar estos valores de prueba. Ya los tengo definidos. Muy bien, verán que docente se muestra el rojo porque requiere importar la clase, así que apuntamos, le damos al enter, se importa la clase y me indica de que el constructor requiere de 3 argumentos: el nombre, la edad y el grado. Bueno, entonces acá vamos a indicar que el grado es acá, por ejemplo, licenciado. No todos van a ser licenciados. Por acá le vamos a poner magíster. Por acá también magíster más, creo que es. Y acá Javier, que sea doctor. Bien, ya tenemos entonces docentes asignados. Para el caso de asignaturas vamos a hacer lo siguiente. Bien, fíjate que antes creamos un objeto docente 1, docente 2, docente 3, docente 4 y docente 5. Entonces aquí simplemente los estamos invocando. El constructor de asignatura requiere que pasemos el nombre de la asignatura así como del docente. Entonces en este vamos a hacer una corrección en asignatura para que en el constructor no se pida, no se exija la lista de las evaluaciones, y por lo tanto eso nos obligaría a que al principio de evaluaciones simplemente se inicialice con un array list, digamos con valores vacíos al principio, ¿no? Ya, entonces ahora sí en el main ya no me va a obligar, ya no me va a marcar de rojo para indicar el valor de evaluaciones, ¿sí? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es crear algunos estudiantes que estén asociados en alguna asignatura. A ver, vamos a tener que implementar este. Entonces, luego de haber definido las asignaturas como matemáticas, física, programación e historia, requerimos especificar esta relación en la clase estudiante universitario. Lo que queremos hacer en especial es que podamos indicar esta relación, porque fíjate que tenemos que un estudiante universitario está asociado a 0 o a muchas asignaturas. Bien, pero esa especificación tendríamos que indicarla en una lista mínimamente, ¿no? Por lo tanto, vamos a regresar y vamos a hacer una modificación a estudiante universitario. Él tiene ya su atributo de ciclo, así que lo que vamos a agregarle es un atributo privado denominado asignaturas. Y acá viene la parte interesante. Asignaturas va a ser una lista de elementos de la clase asignatura. Acá vamos a agregar que se importe la clase list. Perfecto. Y ahora en el constructor de estudiante universitario recibimos el nombre, recibimos la edad, recibimos la carrera y el ciclo.
Pero ahora vamos a tener que especificarle que a asignaturas se inicie como un nuevo ArrayList. Muy bien, entonces al principio esta lista va a estar vacía, ¿ok? Va a estar inicializada nada más. Pero igual necesitamos el getter and setter correspondiente a lista, a asignaturas, así que vamos a generarlo. Ok, ya lo tenemos entonces. Tenemos lista asignatura, get asignaturas y set asignaturas. Bien, ahora necesitamos de un método específico al cual vamos a denominar agregar asignatura, que es para agregar una asignatura a la lista del estudiante. Entonces este va a ser un método público que no devuelve nada y se va a llamar agregar asignatura. Vamos a corregir acá, listo. Llaves, y por supuesto va a requerir de un parámetro, va a requerir que se indique qué asignatura es la que se va a agregar, ¿no? Muy bien, entonces sería simplemente this.asignaturas.add, ya que es una lista, y ahí agregamos la asignatura que nos pasen como parámetro, punto y coma. Muy bien, entonces esto nos permite retornar al main Java y trabajar de la siguiente manera. Ya podemos nosotros crear estudiantes. Podríamos crear estudiantes de esta manera, ¿no? Podemos crear un estudiante 1, que sería una instancia de estudiante universitario. Tendría estos datos: Carlos Gómez, edad 20, de ingeniería informática y del tercer ciclo. Perfecto. Pero ahora habría que especificarle sus asignaturas, ¿no? Entonces sería que estudiante 1 punto agregar asignatura, y por ejemplo podríamos agregarlo a la asignatura 1, a la asignatura 2 y a la asignatura 3. Algo parecido podríamos hacer con otro estudiante. Vamos a copiar y pegar acá para no demorarnos. En este caso a María López, de Ingeniería Electrónica, y vamos a pedirle que lleve las asignaturas 3 y 4. Lo mismo vamos a hacer con estudiante 3, 4 y 5. Esta codificación por supuesto se les va a compartir para que ustedes puedan probarlo de inmediato, ¿no? Perfecto. Entonces ya tenemos estudiante 1, 2, estudiante 3, estudiante 4 y estudiante 5. Ok. Finalmente necesitamos revisar todos estos elementos que hemos generado. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es, para facilitar su manejo, es conformar una lista de estudiantes, ¿sí? De estudiantes universitarios. Muy bien, le damos a esto al Enter, y a partir de acá definimos, por ejemplo, un objeto que se va a llamar estudiantes, que es una lista en realidad, y lo inicializamos con un new ArrayList. Perfecto. A partir de acá, a estudiantes le agregamos estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4 y estudiante 5. Bien, esto con el fin de tener
al menos datos en memoria, ¿no? Lo que estamos viendo sería simplemente lo que denominamos mantener datos o persistencia de datos. Bueno, veamos entonces, mediante una estructura for podríamos pasar por estudiante. Recuerda que estudiantes es una lista, entonces voy a indicar que los elementos que voy a utilizar son de tipo estudiante universitario. Esto va a ser un ítem estudiante en la lista de estudiantes. Muy bien, a partir de acá podemos hacer un system.out.println para imprimir, por ejemplo, el nombre. También podríamos llamar directamente a estudiante universitario a su toString. ¿Ok? Simplemente a su método toString podríamos invocarlo directamente, así que creo que vamos a hacer eso, ¿no? Voy a tomar estudiante y voy a llamar a su toString. Eso me va a imprimir todos los datos correspondientes. Acá podemos nosotros hacer ya una prueba para que tengamos una idea más aproximada de lo que está pasando. Veamos entonces. Y acá está, ¿no? Ok, tenemos. Acá vamos a agregarle un system.out.println con un mensaje bastante más descriptivo. Lista de estudiantes. Ok, ahora sí, vamos a ejecutarlo nuevamente y acá tenemos, ¿no?, la lista de estudiantes hasta el momento. Fíjate que esto lo estoy haciendo únicamente con el estudiante.toString. Esto por supuesto se puede acomodar de una mejor manera. Ahora ya tenemos la lista de estudiantes, pero por cada estudiante tenemos una asignatura y una nota asociada. Por lo tanto necesitamos una estructura for que pase por la lista de detalles que tenemos por cada estudiante universitario. Entonces diríamos que cada elemento se va a llamar asignatura y vamos a pasar por estudiante.getAsignaturas. Recuerda que esto nos devuelve una lista. Muy bien, entonces acá podemos hacer simplemente en detalle system.out.println. No vamos a poder utilizar algo directo, así que lo tenemos que especificar nosotros mismos. Y acá sería asignatura.getNombre, ¿no?, para obtener el nombre de la asignatura. Luego llamaríamos al docente y acá iríamos asignatura get docente, con lo cual obtendríamos el objeto docente. Por lo tanto ahora obtendríamos el nombre. Finalmente llamaríamos al método asignatura.mostrar evaluaciones. Es un método que ya puede pasar automáticamente por cada uno de sus elementos y agregaríamos un system, o en todo caso un system.out.println vacío para generar un salto de línea. Y finalmente acá podríamos imprimir un system.out.println
un mensaje de finalización. Bien. Ok, a ver, vamos a probarlo. A ver, al parecer hemos salido en algún momento de los límites de uno de los vectores. A ver, vamos a revisarlo. Bien, veamos. Entonces, esto nos indica de que hay un vector que prácticamente con este index 0 nos indica que hay un vector que no tiene elementos, y ese vector es específicamente el de las calificaciones, porque estamos en evaluaciones, ¿no? Entonces eso nos hace recordar que necesitaríamos que en algún momento se indique cuáles son las calificaciones por cada evaluación. Entonces podríamos indicar lo siguiente, ¿no? Ya que tenemos las asignaturas, diríamos que asignatura 1 punto agregar en evaluación, y acá podríamos indicar las notas, ¿no? 15, el segundo alumno 9, el siguiente 8, el siguiente 12. ¿Ok? ¿Cuántos? Habría que tener bastante cuidado en ese aspecto, ¿no? Porque tenemos 5 estudiantes, habría que hacer concordar. Y si es que tenemos problemas, tenemos que hacer concordar que todos tengan una nota mínimamente, ¿no? Muy bien, vamos a agregar acá tanto para asignatura 1, asignatura 2, asignatura 3 y asignatura 4. Vamos a indicarle ya estarán notando ustedes que acá de hecho lo mejor sería una implementación basada o que tenga que obtener y almacenar datos hacia una base de datos, ¿no? Bien, a ver, hagamos la prueba ahora. Ahora sí tenemos los correspondientes informes por cada uno de los estudiantes, ¿no? Empezando por Luis Martínez. Esto se puede formatear, se le puede dar un formato. Recuerden que lo hemos extraído únicamente del toString.